que es el tema de la familia, el matrimonio, ¿verdad? Entonces, para hacer la radiografía que hemos visto de la semana anterior, vimos lo que era la persona, vimos la familia, vimos el parentesco con los diferentes tipos de familia, como es el agnaticio, la cognatio y la afinidad. Y ahora nos corresponde entonces hablar sobre el matrimonio, ¿verdad? En cuanto al matrimonio, tenemos ahí en la pantalla lo que es el matrimonio. Esa es una definición, lo que tenemos en pantalla, que es la cohabitación de dos personas de sexo distinto con la intención de ser marido y mujer y procrear y educar los hijos y constituirse una comunidad de vida bajo todos los aspectos. Bueno, el matrimonio en Roma se perfecciona mediante el consentimiento. El consentimiento es el que nosotros podemos ver que en Roma se denominan también las justas nupcias, cuando se da el consentimiento y otros requisitos. Dentro de estos requisitos es que el matrimonio debería ser real, no disimulado, ¿verdad? No estar efecto a error respecto a la entidad del otro contrayente, ser puros, ser simples, ¿verdad? No admitía ninguna modalidad. A eso, entonces, es lo que se le llama en Roma el Justae Nuptiae, que es el justo matrimonio, ¿verdad? Precisamente eso se manifiesta en las compilaciones de Justiniano, que expresa que es la unión del varón y la mujer con la intención de continuar vida en común, ¿verdad? Siempre considerando lo que son las justas nupcias, que exista ese consentimiento en primer lugar. Entonces el matrimonio en Roma era considerada como una situación de hecho, ¿verdad? Reconocida y aceptada por la sociedad y por las normas relativas a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Todo difiere ahora con lo que es el matrimonio, que es un contrato, ¿verdad? Que obviamente es un contrato solemne, que es lo que se practica en la mayoría de países actualmente, como un contrato. Dentro de los requisitos, tenemos que ser la capacidad natural, ¿verdad? Y hemos hablado de que deben de tener sus tres estatus: de persona libre, de familia, entre otros. Y deben de tener esos estados, la persona, para poder tener capacidad natural. Pero esta va particularmente también para la aptitud sexual, para procrear, ¿verdad? 12 años para las mujeres y 14 años para el varón, con el consentimiento de los padres de los contrayentes. Tener connubium, ¿verdad? Connubium en el derecho romano es la capacidad para tomar esposa. Es el derecho de contraer matrimonio legal. Eso se dio mucho con los ciudadanos romanos, ¿verdad? Que tenían connubium.
no así con los extranjeros o peregrinos o latinos. Solo tenían ese privilegio que la ley les otorgaba a los ciudadanos romanos, ¿no? Y tampoco existía el connubium con esclavos, ¿no? Una relación con un ciudadano que no tuviese connubium podría tener otras denominaciones, entre ellas el concubinato, ¿no? Si la persona era libre, o contubernium si era esclava. Ese es el connubio. Bueno, manifestar ambos contrayentes el consentimiento libre para la celebración del mismo, es decir, aquí nuevamente hablamos de la figura de justo matrimonio, ¿verdad? Es el consentimiento en primer lugar, ¿verdad? Y los otros elementos que le hablé anteriormente, como no cometer error con la persona que va a tener justas nupcias, ¿no? Ser puros, ser libres. Y el consentimiento de parte de familia, digamos, en caso de los contrayentes fuera aliene iuris. Cuando hablamos de aliene iuris, recuérdense que es específicamente aquellos que están bajo el derecho de otro, es decir, del pater familia. La siguiente, Aldo, porfa. En los impedimentos, bueno, parentesco de sangre o cognición, ¿verdad? Ya hemos hablado de la cognición, hablamos de la línea anteriormente, de la línea recta y la línea colateral. Entonces, la cognición, para recordar en el derecho romano, es el parentesco por consanguinidad, o lo que es lo mismo, basado en un vínculo de sangre. Y en un sentido más amplio, la cognición aludía al parentesco de sangre, mientras que la agnesion se hallaba al parentesco civil. Entonces, cognición, parentesco por consanguinidad. Ese era un impedimento. Tampoco hablábamos en relación a la cognición de la línea recta y la línea colateral. En la línea recta, bueno, los que descienden del tronco común, ¿verdad? Padre, hijo, nietos. El adulterio y también el rapto, ¿verdad? El adulterio en Roma, por ser una sociedad eminentemente patriarcal, ¿no?, se castigaba más a la mujer. Los castigos eran más severos, ¿no? Y el rapto, pues, no se podía realizar esto porque porque efectivamente no se iba a manifestar un justo matrimonio, ¿no? El parentesco por adopción tampoco también era un impedimento para poder contraer matrimonio. Y como vemos, el tutor y sus descendientes, ¿verdad? Ya cuando vemos de la figura del tutor, que es la tutela y la curatela, que lo vamos a ver en las siguientes láminas, que precisamente pasamos a la tutela y a la curatela. Aldo, porfa. En la tutela, perdón, la relación afecta a los cónyuges. Bueno, adquieren el título de vir y uxor, ¿verdad? Cuando hablamos de vir, hablamos que se convierte en esposo, y uxor en esposa. La mujer ocupaba un lugar importante dentro del matrimonio cuando se daba el convenio inhumanum, que era una calidad como de hija respecto al marido.
porque el marido ejercitaba en el magnum la patria potestad. Bueno, tenemos también que entonces eso es que estaban, pues podía sucederse el vid y uso en matrimonio, ¿verdad? Por eso tenemos en justo matrimonio, ¿va? El consentimiento, entre otros. Se debían fidelidad, ¿verdad? Y que será castigada la mujer severamente, más los castigos a la mujer eran más severos cuando cometía una infidelidad. Pues se debían recíprocamente alimentos. La mujer tenía derecho a habitar la casa, el deber y el derecho de habitar la casa del marido, el domus, ¿verdad? No ejercitar acción de infamia, ni las que se deriven de esto. Disfrutaban del beneficio compitae. El beneficio compitae es el derecho que se tiene por parentesco, para no ser reconvenidos, obligados, más de lo que pudieran hacer o pagar después de atender su propia subsistencia. Entonces ese era el beneficio de competencia o el beneficio competitae. No era permitido las donaciones recíprocas y los bienes, si había en el matrimonio tipo cumano, pasaban al marido. Es decir, ya hemos hablado sobre que el pater familia ejercía no solo el dominio de las personas que estaban en el domus, ¿verdad? Como la esposa, la nuera, sus hijos, nietos. Pero en este caso de estos efectos, el cumán, incluso hasta los bienes de la esposa pasaban a nombre del paterfamilia o del esposo. La siguiente, por favor. En cuanto a los hijos, pues deberían de ser de matrimonio justo, ¿verdad? Hemos hablado ya de esto. Y de estos son considerados entonces como legítimos. Caen bajo la potestad del padre, se convierten en agnados con derechos sucesorios, ¿verdad? En línea recta o línea colateral, en este caso línea recta, ¿verdad? Perdón, esto es los agnaticios se convierten serían los agnaticios es que estaban bajo la misma potestad, ¿verdad? del pater, y que para efectos de sucesión se convertían en agnacio, ¿verdad? Eso es en cuanto a ese efecto, de caer bajo la potestad y se convierten en agnados. Y la reciprocidad de alimentos con los padres y padres, respeto y obediencia, ¿verdad? Eso es en cuanto a los hijos. Esos son los efectos. La anterior con los cónyuges y esta con los hijos. Entonces, cuando decimos que en agnados es porque van a tener derechos sucesorios. Pero, en otras palabras, van a tener derecho a herencia, ¿verdad? Porque ya se dio ese vínculo jurídico entre el pater familia y todos aquellos sometidos a su potestad. Bueno, y entonces si hablamos de sucesión, hablamos de que son legítimos los hijos. Acá entonces pasamos a lo que es la tutela y la curatela. Entonces la tutela en el derecho romano era una figura jurídica por la cual se daba protección al menor
y a las mujeres, ¿no? Ya que era un poder que era permitido por el derecho civil, que se le daba a una persona libre para que protegiera a otro que por su corta edad o sexo no pudiera hacerlo. Entonces aquí efectivamente tenemos en pantalla que es la fuerza y potestad dadas y permitidas por el derecho civil sobre un individuo libre para proteger al que por su edad o sexo no pueda defender espontáneamente. Entonces, en otras palabras, proteger, cuidar a esta persona en tanto esas personas como en sus bienes o patrimonio, ¿verdad? En caso hubiese sucesión. Y la curatela era excepcional y fue creada por el derecho romano para proteger el patrimonio de los incapaces, no sometidos obviamente a tutela. Por ejemplo, para a los enfermos mentales o dementes y para los pródigos, sujeto a interdicción, que puede hablarlo en la siguiente lámina. Entonces, la diferencia entre tutela la tutela y la curatela es que la tutela se orienta más a formar y defender a la persona del incapaz que al manejo de su patrimonio. Cuando hablo incapaz es porque tiene una diminutio capitis por alguna de las razones que expusimos. En eso puede ser un impúbere. La curatela, en contrario, se endereza más hacia la custodia y defensa y manejo de los bienes, patrimonio, que al cuidado y formación de la persona. Es decir, la curatela es más integral. Perdón, la tutela es más integral que la curatela. En cuanto a velar por los intereses de la persona, por el cuidado y protección. La siguiente, Aldo. Entonces, cuando vamos a ver algunos elementos de la tutela, ¿quiénes están sujetos a la tutela? Los infantes, ¿va? Los impúberes, las mujeres. De los impúberes ya hemos hablado, ¿verdad? Que es una etapa de adolescencia que no tiene la capacidad, en algunos casos, para realizar o tiene limitaciones, su capacidad, fundamentalmente su capacidad jurídica, es decir, para realizar sus propios actos en negocios. Y las mujeres, ¿verdad? En general, dentro de la tutela se dan varios tipos: el testamentario, el legítimo y la dátiva. En Roma la tutela están estos tres tipos de tutelas: la testamentaria, la legítima, ¿verdad? Y la dátiva. Dentro de estos tres tipos de tutela tiene la primacía la tutela testamentaria. Pues solo a falta de tutor testamentario cuando se abría la tutela legítima, y a falta de tutor legítimo es cuando correspondía la designación, y esta se da cuando la tutela es deferida al magistrado o tutela dátiva. Comprendiendo entonces que la testamentaria tiene esa supremacía, porque la designación del tutor se efectúa como acto o disposición de última voluntad, ¿verdad? Del padre o del pater familia, y declarando quién va a ser el administrador, ¿verdad?
pueden haber varios pueden existir varios administradores, pero no pueden actuar conjuntamente, solamente el designado por la última voluntad del padre, porque es testamentaria. Y por eso es que tiene primacía sobre las demás. Las extinciones, pues, la muerte del pupilo, ¿verdad? O sea, a quien se le está protegiendo, o bien el curador, muerte del pupilo o a quien la persona que se dejó como tutelar, no el curador. Son las mismas, casi son las mismas, pero no. Entonces, por muerte del pupilo, la pubertad del pupilo, ¿verdad? Cuando alcanza una edad que se considere que ya no necesita la tutela, la muerte del tutor, obviamente el vencimiento del término por el cual fue nombrado en esa calidad de tutor, y el cumplimiento de la condición, ¿verdad? Que eso se tendría que establecer, ¿verdad? En la última, si fuera testamentario, en su última voluntad. Y en cuanto a la curatela, Aldo, ¿quiénes se sometían? Los furiosos y aquellos afectados de sus facultades mentales, ¿verdad? El pródigo o pródigos sujetos a interdicción, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el pródigo? En el derecho romano era la persona que gastaba desordenadamente su patrimonio, ¿verdad? De forma reiterada, injustificada, en detrimento de su propia familia, ¿verdad? Y como tal, para que una persona tenga esa calidad de pródigo, debe ser declarado por un juez competente mediante una sentencia firme. Y los tipos de curatela, pues ya vimos que es la legítima y la dátiva, porque es para el patrimonio fundamentalmente, para poder administrar su patrimonio. Y la extinción, pues sí, pues la muerte del pupilo o curador, cumplir los 25 años y el cumplimiento del término o condición, que eso se quedaría establecido cuando se hace el nombramiento tanto del tutor como del curador. ¿Preguntas sobre esto? No, licenciado. ¿No? Bueno. Vamos a pasar ahora a ver lo que son sucesiones. Voy a hacer una especie de introducción para ir comprendiendo todos estos conceptos que se derivan de la sucesión. Entonces lo voy a poner en pantalla ahora. Entonces, nos toca desarrollar las sucesiones. En cuanto a esto de las sucesiones, en el derecho romano, tenemos, antes de empezar a desarrollar lo que es sucesiones en el derecho romano, es importante tener una concepción tal vez muy ligera, ¿verdad? Porque es producto de lo que define el diccionario de la Real Academia Española sobre esto, sobre lo que es sucesiones. Entonces, según la Real Academia Española, la palabra sucesión proviene del latín successio,
o sucesionis. Esta posee varios significados. Una de ellas, conjunto de bienes y derechos obligados, transmisibles a un heredero o legatario. La entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra. Entrar en una persona o cosa en lugar de otra o seguirla de ella. Descendencia o procedencia de un progenitor. Bueno, eso es lo que dice la Real Academia. En Roma, la palabra sucesión, ¿verdad?, que deriva del sucesio, otros también, otros estudios también dicen que proviene o deriva de sucedere, que voy a hacer un juego de palabras con esto. La palabra sucesión deriva de sucedere, que significa la relación entre el antecesor y el sucesor. La relación entre el antecesor y el sucesor. En otras palabras, y valga el juego del mismo, al antecesor le sucede el sucesor. El sentido amplio, digamos, es la sustitución de lo que acabo de hablar, es la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. Y eso va en correspondencia entonces de los significados que dice la Real Academia. En ese sentido, es por causa de muerte o por intervivos. Siempre hablando en correspondencia a el derecho romano en sucesiones, Ulpiano, que lo acabamos de ver en la definición de familia, así como también lo vimos en derechos reales, Ulpiano, que les reitero, era considerado uno de los más grandes juristas de la historia en Roma, ¿verdad? Pues Ulpiano dice que la herencia no representa a la persona del heredero. La herencia no representa a la persona del heredero, sino a la del difunto. Como está comprobado, como fue comprobado en Roma. Es decir, la herencia no representa a la persona del heredero, sino a la del difunto. Bueno, actualmente hay un concepto que es la adquisición por parte de una persona de los bienes enajenados o abandonados por otra. Aquí modernamente está el adquirente, que sucede al enajenante o difunto o causante. Hay varios tipos de sucesiones. Está la sucesión universal, la particular o singular. Esto de las sucesiones en general, universal, particular, y que es cuando una persona puede ocupar el lugar de otra, como sucesiones. En Roma no había una sistematización de esta materia. Es más, el derecho sucesorio en Roma fue transformándose, ¿verdad?, hasta llegar con una etapa, en la etapa con Justiniano, ¿verdad? Eso es como, digamos, en la introducción que tenemos sobre esto de sucesión. Entonces yo podría hablarles de que la sucesión es la rama del derecho, para recapitular todo lo que he hablado, la rama del derecho que se llama derecho hereditario, sucesorio o simplemente sucesiones. Que es la que regula las consecuencias que se producen con la muerte, entre otras,
¿verdad? Tenemos la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse. En Roma no se transmiten los derechos políticos, ¿verdad? En cuanto hablando del derecho sucesorio, no se transmiten los derechos políticos, ni los de aquellos que derivan de la familia, o los que provienen del matrimonio, como la patria potestad o la tutela. En cambio, casi todos los derechos patrimoniales son transmisibles por herencia, ¿verdad? Pregunta de examen. En Roma se podían transmitir todos los derechos reales, excepto los de usufructo, uso y habitación. Excepto los de usufructo, uso y habitación, ¿verdad? Y casi todos los derechos personales o de crédito, a excepción de que hubiera nacido de contratos de mandato. Pues entonces, en cuanto a los derechos reales, son estos tres. Son las excepciones en cuanto a la sucesión. Bien, entonces, para ya desarrollar lo que tenemos en las láminas, la sucesión es el medio por el cual una persona ocupa en derecho el lugar de otra. ¿Ah? Hablaba en principio, hablaba de que al antecesor le sucede el sucesor, ¿verdad? Es el medio para una persona llamada sucesor ocupa el lugar de otra, el antecesor. Una de las definiciones del derecho sucesorio es la sustitución o suplantación, pues, de una persona por otra en una relación jurídica. Que es lo que, digamos, que es lo que más nos va a sustentar para poder desarrollar las siguientes láminas. Otro es el fenómeno por el cual un sujeto asume respecto de una relación jurídicamente relevante la misma posición que precedentemente era ocupada por otro sujeto. Y en su acepción más estricta, tenemos, no se ve, creo yo. En su acepción más estricta es el cambio de titular en el conjunto de relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento de ésta. Esto es en cuanto a una acepción estricta. Entonces tenemos varias definiciones para comprender que una persona sucede a otra. Entonces la sucesión hereditaria dentro del derecho romano tiene por objeto la regulación del patrimonio de una persona después de su muerte. Entendiendo que el patrimonio, que ya lo hemos visto, ¿verdad?, está compuesto por todos los bienes activos y pasivos que conforman el caudal hereditario. Y en Roma era llamado as, con lo que daban configuración monetaria, es decir, la moneda romana. ¿Quiénes son a las personas en que tienen que ver todo esto de la sucesión? Pues está el causante. Vamos a ver si está aquí. El causante en Roma era conocido como difuntus o mortis. De ahí viene el difunto, pues, que era el autor o causante de la herencia. También se le ha designado a nivel jurídico como el cujus, ¿no?, por la abreviatura de la frase latina del cujus hereditati agitur, o sea, de cuya herencia se trata.
es esta la persona que transmite los derechos sucesorios al heredero. ¿Y quién era el heredero? Entonces, heredero es también llamado en Roma como el eres. Una vez fallecido el causante, debe haber, ya sea por disposición legal o disposición testamentaria, una persona que ocupe el puesto. Esta persona que recibe los bienes del difunto recibe el nombre de heredero o eres, ¿no? Adquirente, sucesor, causaviente. Eso es en cuanto a esto las personas a quienes el derecho hereditario reconoce como el cujus, ¿verdad? Y el eres, ¿verdad? Quien tiene una herencia y quien la pueda adquirir. Por eso es que el cujus que se le da el nombre entonces es a la persona del difunto, ¿verdad? O al autor del testamento, ¿verdad? En una sucesión testamentaria o legítima en el ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces se podía hacer ese tipo de inter vivos, ¿verdad? O mortis causa. Me voy a quedar aquí, compañeros, si tienen preguntas. Licenciado. ¿Me escucha? Sí, una consulta. Sí. En la última clase usted nos había mencionado que iba a mandarnos unas preguntas respecto a los temas que vimos anteriormente. Ya no las envió, ¿verdad? No, no las he enviado. No las he enviado, pero para antes del viernes seguro la tienen y esta presentación, que es la que yo tengo. Gracias. Se la voy a compartir a Aldo para que a su vez las comparta con ustedes. Y ya vieron sus notas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, licenciado. Gracias. Sí, gracias. Entonces, no tienen preguntas, ¿tienen alguna pregunta? No por el momento, licenciado. Bueno. Licenciado, disculpe, yo sí tengo una pregunta. A ver, Fabiola. Acerca del divorcio, solamente podía pedir el divorcio del pater familias, o sea, la mujer no podía pedirlo. No, porque porque estaba sobre la tutela, o sea, el pater familia, dominos, señor, era el que tenía todo bajo su control en el domus, ¿verdad? Entonces la mujer, como dije, pasaba filialmente en el matrimonio como hija, ¿verdad? Como una hija era considerada cuando se daba el pater familia, sobre todo con el status familiae aliene iuris o convenio in mano. Entonces, la mujer no podría hacer eso, salvo que se diera y comprobara el adulterio por parte del hombre, para poder entonces solicitar. Pero según los pocos que se tiene de historia y sobre esto del divorcio pedido por mujeres, no tenemos ninguno, o lo que yo he leído, ninguno, ¿verdad? Por esa misma la calidad de la mujer. ¿Me escuchó, Fabiola? Sí, gracias. Vale. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado.
para Buenas tardes. Los temas de examen final, usted nos va a indicar siempre el contenido, siempre de diapositivas. ¿Dónde? De derechos reales hasta, nos falta, ya vimos derechos reales, persona, familia, sucesiones, obligaciones, contratos. Más o menos, siempre se me escapa uno, esos son los temas para el examen. Y es bastante extenso. Gracias. Y hay que hacer algunos casos. Enterada, licenciado. Bueno, vaya, Sandrita. ¿Alguna pregunta a alguien más? Licenciado, cuando usted menciona de algunos casos, ¿es en relación a lo que vimos en la unidad pasada o van a ser otros? Van a ser otros. Por ejemplo, en la sucesión se puede en el derecho sucesorio romano dejar en herencia una copropiedad. Por ejemplo, bueno, no me van a preguntar ahorita cuál es la respuesta. Y otros casos ya relativo a los contratos, como por ejemplo, vamos a ver de los contratos. La fiducia, el depósito, el mandato, quiénes son los elementos personales, qué comprende por ellos. También sobre los contratos, decía esto de la fiducia y más o menos así, tratar de voy a ver si tengo un caso aquí, los contratos. Los contratos. ¿Quiénes son, digamos, en el contrato, los contratos? ¿Quiénes son quiénes son las partes? ¿En qué consiste cada uno de los contratos? ¿Verdad? Y ahí voy a exponer algunos casos de contratos. Vamos a ver cómo lo hacemos, si nos da tiempo. Eso es, compañera que preguntó. Sara, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. O sea, son otros, pues. Son otros casos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Que tengan buena tarde. Que estén bien. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Feliz tarde.